Tengo que hacer varios cortes en esta lámina, pero no me están quedando bien, así que se me ocurrió una idea. Como muchos saben, fabrico planchetas y utilizo una chapa grande de 3 milímetros de espesor y para cortarla se me hace muy tedioso y no me salen los cortes derecho y termino con mucho dolor de cintura. Así que se me ocurrió fabricar una máquina para poder cortar. Este video está patrocinado por mis amigos de JLC-MC. En la página de JLC-MC podés encontrar de todo para tus proyectos de mecatrónica. Ejes lineales, soportes de eje, cojinetes lineales, guías lineales y muchos otros componentes. Yo, por ejemplo, me voy a pedir unas abrazaderas de palanca de sujeción, como esta que es vertical, que cuesta solo $1.70. Y también esta otra con sujeción horizontal y base lateral, perfecta para el proyecto que estoy armando. Además, miren estas ruedas, son súper resistentes y están solo $4.50. Algo que me encantó de JLC-MC es que podés ver el modelo en 3D antes de comprar, para comprobar medidas, compatibilidad y asegurarte de que la pieza sea exactamente la que necesitas. También quiero mostrarles este kit de tornillos y tuercas. Trae 1750 piezas por menos de $6. Y atención, porque JLC-MC tiene cupones para nuevos usuarios. Si te registras ahora con mi link que deje en la descripción, te dan un cupón de $70, además de cupones mensuales exclusivos. Así que ya sabes, regístrate y descubrí todo lo que JLC-MC tiene para ofrecerte. Muchas gracias JLC-MC por el apoyo a mi canal. Lo primero que hago es cortar este caño estructural 60 x 50. Voy a marcar a 1800 milímetros, o sea, 1,80 m. Algo que siempre recomiendo. Antes de cortar, medí 2 veces. Aunque parezca algo obvio, es fundamental estar seguros del corte. Eso garantiza que los cortes te queden perfectos y después no tengas que andar corrigiendo. Una vez que tengo el caño cortado, antes de soldar el marco o la estructura, voy a comprobar que esté bien escuadrado. Para eso mido las diagonales, por eso solo soldé del lado de afuera. Si llegara a estar un poco torcido, así todavía tengo margen para encuadrarlo. Cuando verifico que las diagonales coinciden y el marco está perfectamente en escuadra, ahí sí, sueldo del lado de adentro y dejo todo firme. Ahora paso a los arcos. Voy a usar caños 30 x 30 y armar 2 arcos iguales. Primero hago uno y después lo uso como molde para fabricar el segundo, así me quedan idénticos. Cada arquito mide 25 x 35 centímetros. Una vez soldados, los apoyo juntos, marco una línea y los perforo con una mecha de 10 milímetros. Estos agujeros tienen que ser pasantes para que después coincidan bien al momento de montar. Coloco el primer arco a 10 centímetros del borde del caño principal y marco la posición del segundo. Antes de colocarlos, perforo el caño 60 x 50 de 1800 milímetros con una mecha de 10 milímetros en cada punta. De esa forma, cuando los ensamble, los agujeros van a coincidir perfectamente y todo va a quedar centrado. Ya me llegaron los productos que encargué en JLC-MC y la verdad es que el envío fue rapidísimo. En solo 4 días ya tenía el paquete en mi taller. Miren lo prolijo que viene todo empaquetado. Acá están las abrazaderas y la calidad es excelente. Pedí varios tamaños porque sé que me van a servir para futuros proyectos y videos.
Y por último, miren estas ruedas, que voy a usar en otro proyecto. Son grandes, pesadas y de una calidad impresionante. Este modelo no lo conseguía en ningún lado, pero en JLCMC lo encontré sin problema y encima son regulables en altura. La verdad, excelentes productos. Después uso una chapa de 19 por 13 centímetros. Como guía, aprovecho un pedazo del mismo caño 60 por 50 que me sobró. Sobre esta chapa voy a colocar rodamientos 6001, uno en cada punta. Marco bien el lugar y perforo con una mecha de 12,5 milímetros. Tengo otra chapa igual, así que uso la primera como plantilla para la segunda, para que los 4 agujeros queden alineados. En el centro también hago unas aberturas para alojar los rodamientos. Para fijar los rodamientos uso esta cajita de tornillos de la marca JLCMC. Está espectacular porque trae sus propias llaves Allen y una cantidad enorme de tornillos. Tiene 1.750 piezas y cuesta menos de $6. Sinceramente, es un precio buenísimo para lo que ofrece. De ahí saco unos tornillos de 6 milímetros para fijar los rodamientos en su lugar. Ahora paso a armar el sistema que le va a dar movimiento al carrito. Para eso voy a usar una varilla roscada de media pulgada. Como mi mesa mide 1800 milímetros, necesitaría una varilla de 2 metros, pero no conseguí de esa medida. No sé si siquiera existe. Así que voy a unir 2 varillas de 1 metro cada una. Lo que hago es afilar la punta de ambas varillas y soldarlas entre sí para formar una sola. Para que la unión quede bien recta y con el mismo paso de rosca, corto una tuerca de media pulgada al medio. Sueldo una tuerca entera, después la media tuerca. Y por último, otra tuerca completa del otro lado. Esa media tuerca en el centro me sirve como guía para mantener la alineación perfecta y el paso de rosca continuo. Una vez que está soldado, paso una terraja de media pulgada por la unión para repasar la rosca, así la tuerca corre sin trabarse.
Finalmente, uso una planchuela perforada junto con un rodamiento con interior de media pulgada, para que la varilla roscada gire libremente. También sueldo 3 tuercas que me van a servir para generar el movimiento del carro. Y con eso ya tengo el sistema listo para armar todo el conjunto. Ahora voy a armar el sistema que le va a dar la regulación en altura. Para eso voy a usar una varilla roscada con 2 rodamientos, uno en cada punta. Y todo esto lo voy a soldar sobre una chapa. Ya sé que no se recomienda soldar rodamientos porque se pueden dañar, pero es lo que tengo a mano en este momento. Y para el uso que le voy a dar va a funcionar bien. Así quedó la pieza ya soldada. Lo siguiente que voy a hacer es colocar otra lámina arriba y soldarla a la tuerca que fijé sobre las 3 tuercas anteriores. Le agregué 2 chapas laterales y 2 arandelas para eliminar casi por completo el juego que tenía el sistema. Cuando lo probé noté un pequeño movimiento, pero con estas arandelas quedó perfecto. Ahora sube y baja sin ningún tipo de juego. A continuación voy a armar el soporte donde va a ir la amoladora. Como pueden ver, para darle inclinación le soldé una bisagra. Esta bisagra va a ser provisoria, porque suelen tener un poco de juego, y más adelante quiero que el sistema quede más preciso, sin holgura. También corté una planchuela de 25 centímetros. Le hice 2 agujeros de 10 milímetros, uno en cada extremo, y los uní con la amoladora. Esto va a funcionar como traba para regular los grados de inclinación de la amoladora. Para cubrir la parte electrónica voy a usar esta chapa, que en realidad son tapas de plancheta de las que yo misma fabrico. Así que las voy a aprovechar para hacer la tapa del compartimiento electrónico. Las voy a soldar una junto a la otra para cubrir toda la superficie. Ahora lo que voy a hacer es desarmar este taladro a batería, que ya está roto y no aprieta bien, así que lo voy a reutilizar para esta máquina. Una vez que saco la botonera, corto la parte inferior del taladro y dejo solo la parte que sostiene el motor. Con un recorte de tapa de plancheta voy a fabricar el soporte para el motor del taladro. Para la parte electrónica voy a usar una fuente de 12 voltios y 30 amperios, junto con una controladora de 12 voltios que tiene reversa de giro y regulador de velocidad para motor DC.
Para sujetar la chapa o lámina que voy a cortar, voy a usar estas palancas de presión que conseguí en JLCMC, con agarradera vertical. Me quedé sin alambre cobreado, así que ahora voy a soldar con flux. Con una planchuela fabriqué una especie de U que soldea las palancas de presión. Esto es lo que le da movimiento al sistema y me permite ajustar diferentes anchos de chapa. Ya terminé el corte y miren la prolijidad con la que quedó, bien recto y limpio. Ahora voy a probar a marcar la chapa para poder plegarla a 90 grados. Y como pueden ver, una vez marcada, se pliega fácil. Queda a 90 grados exactos y sin hacer esfuerzo.